Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con Carmen Rodríguez, destacada periodista en los Estados Unidos de Norteamérica, en Washington particularmente. Carmen, retomamos la señal. Te traslado la misma pregunta que hemos estado articulando hoy por hoy. ¿Cuál es el análisis con relación a promesas incumplidas de la administración del presidente Donald Trump en temas, uno, migratorios, porque los latinos juegan un papel muy importante en estas votaciones del día de mañana, martes? ¿Tu opinión? Sí, hay muchos temas, Sergio, alrededor de esta elección que han generado el descontento y han generado también el deseo de muchas personas, entre estas la comunidad latina, de cambiar el relevo en la Casa Blanca. Eh, en cuanto al tema migratorio, recordemos que Trump no prometió más que eliminar ciertos programas y cambiar las reglas de la migración en cadena, que en cierta medida lo ha hecho. Hemos visto que la agenda cero tolerancia a la inmigración se ha mantenido desde el día uno de la administración Trump hasta en este momento, que seguimos viendo en su discurso un discurso antiinmigrante, un discurso de criminalización en contra de los inmigrantes, y esto está jugando en este momento en contra del presidente Trump. Eh, Recordemos también que Trump eh, introdujo una iniciativa o la orden ejecutiva para cancelar DACA. DACA continúa vigente porque hace un mes, 2 meses aproximadamente, la Corte Suprema dijo que DACA no puede ser cancelado. Recordemos también que a finales de 2017, de 2018, perdón, y a principios de 2019, se concretó la cancelación del TPS, que esto ampara a más de 250,000 salvadoreños. eh, no vimos antes de la elección de 2016 una promesa de parte de Donald Trump para la comunidad latina o para la comunidad de inmigrante, que esta es quizás como el tema que más le interesa a nuestra comunidad. Sí hemos visto muchísimos cambios en la forma en la que se siguen ciertos procesos migratorios. Solo este año, en medio de la pandemia, se cambiaron algunas reglas en los procesos de asilo. Además, a mediados del año pasado, recordemos que también Estados Unidos firmó un tratado de, se le llama públicamente el Tratado del Tercer País Seguro, pero se le llamó el Acuerdo de los Países del Triángulo del Norte y Estados Unidos. Ese es el nombre oficial. Estados Unidos firmó este tratado con El Salvador, Honduras y Guatemala. Ya lo había firmado hace un año antes con México, y en este tratado obliga a los países El Salvador, Honduras, Guatemala y México, perdón, a que se queden con los inmigrantes eh, que intentan llegar a Estados Unidos a pedir asilo. Entonces, con este tratado, Estados Unidos puede enviar a estos inmigrantes a México si son de Centroamérica, o a Guatemala si son de El Salvador, a que ahí hagan primero un proceso de asilo para después poder solicitar el proceso de asilo en Estados Unidos. En la práctica, esto es que tienen que quedar obligadamente al país donde son enviados. Eh, Además, hemos visto también, si bien no hemos visto un alza como lo vimos en la administración Obama en las deportaciones, sí hemos visto más acciones de arrestar a inmigrantes indocumentados que están adentro del país. En la última semana, antes de las elecciones, eh, ICE ejecutó varios planes enfocados a arrestar a todos los inmigrantes que habían firmado deportaciones voluntarias, y estos van a ser o ya están siendo puestos en procesos de deportación aceleradas para evitar que sigan en Estados Unidos. Entonces, en el tema migratorio, nunca vimos una promesa positiva o una promesa que alentara a la comunidad de inmigrante latina a pensar que algo iba a cambiar con esta administración. Sí hemos visto más acciones de persecución, sí hemos visto más acciones que impiden el ingreso de más inmigrantes a Estados Unidos. Ahora, en cuanto al tema económico que le afecta también a la comunidad latina, eh,
durante la pandemia, cuando fue aprobado el Fondo Económico de Apoyo a los estadounidenses o a los residentes estadounidenses, eh, las críticas se desataron porque la administración Trump no incluyó en este beneficio económico a la comunidad inmigrante TPS, por ejemplo, o inmigrante en situación irregular, en situación indocumentada. Esta fue una de las críticas más grandes porque estábamos en medio de de la pandemia y el gobierno estaba buscando una alternativa para apoyar a los estadounidenses. Recordemos que muchos beneficiarios de TPS pagan impuestos porque tienen un número especial para hacer pago de impuestos. Sin embargo, la batalla fue o eh, los argumentos fueron porque en la propuesta que envió la administración Trump al Congreso no se incluía a estos inmigrantes y los hogares que estaban compuestos por inmigrantes indocumentados y residentes o ciudadanos legalizados en Estados Unidos no podían accesar a toda esta ayuda porque tenían a una persona en situación irregular. Entonces, todo esto generó críticas, generó más descontento y generó también que el Partido Demócrata aprovechara todos estos descontentos que afectan a la comunidad latina para enfocar en las últimas semanas y en el último mes de la campaña electoral la estrategia en el tema de decir, la comunidad latina que puede votar en Estados Unidos tiene la oportunidad de cambiar y tiene la oportunidad de votar por los demócratas para tratar de limpiar todo lo que ha hecho la administración Trump que ha afectado a la comunidad latina. Ahora, Carmen, hay varios temas. Uno de estos es lo que planteábamos anteriormente sobre el colegio electoral. Es complicado porque no gana, como lo hemos dicho, la persona que tiene más votos. Obviamente las diferentes encuestas que tienen mucho peso en los Estados Unidos dan hoy por hoy una ventaja muy marcada a Joe Biden sobre el presidente y la administración Donald Trump. Vemos nosotros donde el presidente actual prometió un muro que iba a ser financiado precisamente por los mexicanos, tuvo palabras muy peyorativas para los latinos en su momento en una reunión donde se filtró algún tipo de audio, pero en el tema migratorio particularmente, donde ha tenido cierta embestida con el tema del TPS, con el tema del DACA, entre otros. ¿Cuál es su valoración? Porque los latinos cada vez van siendo un grupo muy segmentado, con mucha fuerza, un factor real de poder en los Estados Unidos. Sí, en algunos estados se ha hablado en estos últimos días que el voto latino puede ser decisivo, porque como ya lo mencionaste y ya lo mencionó el abogado, eh, el presidente no se elige por el voto popular. Sin embargo, los estados que ganan el voto popular le dan todo el voto del colegio electorado al candidato que ganó en ese estado. Entonces, en algunos estados como Florida, como California y parte de Texas, en estos estados el voto latino puede inclinar la balanza a un lado a otro, puede ser decisivo a la hora de que el colegio electoral decida cuántos votos se le va a dar a un candidato a otro. Por eso es importante. Eh, pero el mayor descontento en la comunidad latina ha sido porque durante este año, a principios de este año y a finales del año pasado y a principios de 2019, Trump empezó a cancelar ciertos programas como el TPS, que son sumamente importantes y que acogen a miles y miles de inmigrantes que tienen más de 20 años de residir en Estados Unidos. Recordemos que estos inmigrantes ya están establecidos aquí. La gente del TPS tiene a sus hijos que nacieron aquí en Estados Unidos, por lo tanto son ciudadanos americanos. La gente de DACA, que eran jóvenes cuando ingresaron a Estados Unidos, algunos también ya tienen familias aquí, ya están establecidos aquí. Entonces la reacción fue una reacción en cadena. Eh, si bien en la administración Obama no habíamos visto la intención de cancelar estos programas porque hubo una continuidad, eh, en la administración Trump esa continuidad se rompió y sin mayores argumentos, el presidente emitió órdenes ejecutivas para cancelarlo.
eh, TPS sigue vigente, por lo menos hasta el 1 de enero próximo, por las demandas que impusieron los hijos de los tepecianos afectados por la cancelación del programa. DACA sigue vivo porque la Corte Suprema dijo que es ilegal cancelarlo y la orden que dio la Corte fue buscar una alternativa. Sin embargo, pese a que el tema migratorio también es uno de los temas que más interesa al electorado estadounidense, no hemos visto ninguna promesa de parte del presidente Trump en cuanto a este tema. Eh, y tampoco estamos viendo una promesa concreta de parte del ex vicepresidente Biden a la hora de que abre la posibilidad a que haya una legalización, pero esto es una promesa que no tiene un fondo al que la opinión pública pueda tener acceso. Entonces, esto puede ser también un arma de doble filo. Eh, el otro tema dentro de todo esto es lo que planteábamos en términos económicos para este país del norte. China ha tenido un posicionamiento muy grande, de hecho vimos como una especie de estrategia donde el presidente Donald Trump acusó de demandar a China por el tema del coronavirus y que habían indagado que esto se había generado en este país asiático. Tu opinión sobre esto, porque tú recordarás la plataforma de oferta donde dijo de que las empresas estadounidenses debían de regresar a Estados Unidos para generar mayor riqueza y oportunidades, algo que en los 4 años no fue así. ¿Cómo esto puede afectarle hoy por hoy en este andamiaje de cara a lo que va a suceder el día de mañana, martes, en las elecciones? Todos estos temas afectan a diferentes sectores de la opinión pública. Como hablamos ya, el tema migratorio le importa muchísimo a la comunidad latina y es con base a ese tema que la comunidad latina puede hacer sus decisiones. Ahora, el tema de China, eh, vimos en los primeros años de la administración Trump el discurso de incentivar a las compañías norteamericanas o estadounidenses a regresar a Estados Unidos y aquí en Estados Unidos el discurso estaba enfocado a incentivar a los compradores o a los estadounidenses a comprar o a invertir o a desarrollar las compañías norteamericanas sobre las compañías de origen chino. Sin embargo, en los últimos meses supimos que el presidente Trump tiene cuentas bancarias que no ha declarado en Estados Unidos, las tiene en China, que ha pagado más impuestos en China que en Estados Unidos y ha sido cuestionado por su postura ante ciertas acciones del gobierno chino. Entonces, esto sí va a incidir un poco más, pero no en el electorado popular. Esto va a incidir más en las personas que están más interesadas en saber cómo es que funciona la política extranjera y las políticas en cuanto de China. Algunos hablan de que estamos en este momento, Estados Unidos y China están en una guerra comercial. Yo creo que no es una guerra comercial en sí, es una pugna que ya tiene muchísimo año por el control de la economía y por el control del comercio. China ha buscado la forma de ingresar sus productos a Estados Unidos sin pagar tantos aranceles como lo ha hecho. También recordemos que a principios de este año Estados Unidos incrementó el cobro de aranceles a ciertos productos de China. Hubo una negociación y llegaron a otros acuerdos. Eh, entonces, este tema es complicado, es complejo y es un poco difícil de, de que digamos, ok, Trump tiene la razón o Trump no tiene la razón, eh, porque hay muchísimas cosas en juego. Está la economía, el comercio y el pago de impuestos son las tres cosas más importantes que están en juego en este tema. Eh, Creo que sí va a tener mucho peso todos estos errores que Trump ha cometido en los últimos 4 años, no solo en el tema migratorio, en el tema de cómo ha llevado sus relaciones con otros países, con China, por ejemplo, o con Rusia, que ha sido muy blando en cuanto a posturas. Por ejemplo, cuando se habló todo de la intromisión rusa en las elecciones pasadas,
En las últimas semanas también se habló muchísimo de que se había detectado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, se había detectado que los rusos también estaban tratando de incidir nuevamente en, en, en la opinión pública para mover hacia un lado o hacia otro la balanza en estas elecciones. Sin embargo, no hemos visto que Trump condene esto y a la hora que Trump es cuestionado públicamente por los periodistas, él prefiere enfocarse en decir que fue Biden o que Biden no ha tenido buenas relaciones con estos países. Ok. Carmen Rodríguez, debo de agradecerle el tiempo. Sabemos que tiene otros compromisos porque está muy pendiente de lo que va a suceder el día de mañana, martes, como periodista destacado de Corte Internacional. Sabemos que está metido precisamente en trasladar esta información y nosotros vamos a estar tocando a su puerta para conocer diferentes despachos de lo que sucede en aquel país del norte que tiene una simbiosis, por supuesto, con los connacionales que residen allá, pero también con nuestro país y el futuro de lo que será para nosotros las relaciones internacionales. Carmen, muchísimas gracias, le agradezco por el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. Feliz noche. Gracias, Sergio, y gracias a todos los televidentes que están siempre pendientes de 8.com. Así es, yo de aquí voy corriendo a ver cómo siguen los centros de votación anticipada y por supuesto que eh, con gusto de mantenerlos informados de cómo se desarrolla este proceso, que es uno de los procesos más importantes en los últimos años aquí en Estados Unidos. Gracias, Carmen, le agradezco tremendamente su participación. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, El Salvador. Vamos a hacer otra pausa. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Pausa. Volvemos.